Buenas tardes, vamos a empezar la práctica de hoy que es relativa a segmentación jerárquica. La práctica que vamos a hacer hoy en clase es complementaria a la práctica que se hizo el martes. ¿Por qué? Porque aunque esta práctica tiene su cómputo particularizado, sí es verdad que, como ustedes bien saben, las prácticas que estamos haciendo en cada una de las sesiones son todas diferentes. ¿Para qué? Para intentar cubrir lo que es el capítulo 6, en este caso esta semana, del libro de práctica. De esa manera tienen ustedes la oportunidad, es una oportunidad increíble, de poder aprender a hacer análisis de datos, que es un tópico extremadamente interesante y muy relevante incluso también desde el punto de vista de la empleabilidad, ¿no? Entonces, tienen una enorme oportunidad de aprender de esta herramienta. Esto, una universidad pública, todos pagamos escasamente el 10% de lo que cuesta la matrícula, y esto es la maravilla que nos ofrece el servicio público que estamos ahora mismo utilizando. La práctica dice así: a continuación, realiza los análisis estadísticos multivariables necesarios utilizando la base de datos de comparativa cultural para responder a las siguientes preguntas. Esto es estadísticos descriptivos multivariantes de segmentación jerárquica. La primera cuestión es, teniendo en cuenta la matriz de proximidades, ¿qué países son los que tienen mayor proximidad y mayor diferencia cultural? Yo les voy a enseñar la base de datos. Para esto no tenemos cuestionario, es esta base de datos. Entonces, un poquito para explicárselas por encima, pues lo que pueden ver aquí es que, bueno, estoy compartiendo pantalla, sí. Entonces, lo que pueden ver aquí en la variable 1 son los países, simplemente vamos a ver estos 8 países de la Unión Europea, todos. Y aquí tienen distintas dimensiones del análisis cultural. Son dimensiones, son variables, son descriptores que están sacados de un experto en análisis cultural, de comparativa cultural, que lamentablemente falleció hace muy poquito, hace 2 o 3 semanas nada más. Era un investigador brillante de Holanda, se llamaba Ofted, y que creó una herramienta para medir y poder comparar los valores culturales de las distintas nacionalidades, de los distintos países, de las distintas culturas que hay en Europa. Entonces él manejaba la variable de la distancia al poder, la variable del individualismo, de la masculinidad. Él hablaba de culturas masculinas o femeninas, de algo así como la aversión a la incerteza, a la incertidumbre, la orientación a largo plazo y el valor o los valores, la constelación de valores de la indulgencia. Gracias a estas, pues, 6 dimensiones, él era capaz de caracterizar el perfil cultural de los países en general en el mundo, y aquí vamos a trabajar algunos de los países de la Unión Europea. Bien, pues de lo que se trata es de cementar utilizando precisamente estas dimensiones, cementar los países. Resulta que son pues 8 países y digamos que se nos hace mucho. En vez de implementar políticas específicas para cada uno de los países, lo que hemos pensado es que a lo mejor los podemos cementar, los podemos agrupar de tal forma que distingamos varios segmentos que se parezcan, ¿no? El grupo de los segmentos de este perfil y el grupo del segmento de países con otro perfil. Pues bien, lo que hay que hacer es entrar por aquí y decir analizar. En analizar nos vamos a buscar lo de clasificar, y en clasificar vamos a pulsar en clúster jerárquico. Entonces, analizar, clasificar y clúster jerárquico. Esa sería la ruta que vamos a seguir. Bien, cuando ya esto lo tienen preparado, pues pulsamos y entramos dentro de la carátula del análisis. Bien, ¿qué ponemos aquí en esta cajita de aquí? Pues ahí vamos a poner la distancia al poder, el individualismo, la masculinidad, la aversión a la incertidumbre, la orientación a largo plazo y la indulgencia. Y aquí en los casos, en la etiqueta de los casos que van a determinar la clasificación,
pues ponemos la variable 1, que es exactamente, pues claro, los nombres de los países para poder reconocerlos y poder ver qué país se mete en un agregado, en un segmento, o qué otro país se mete en otro. Aquí en estadística, pues le damos a ustedes les vendrá algo así como plan de, o a algunos de ustedes, los que los tengan en español, a plan de agrupación o esquema de, más bien plan de programa de agrupación y la matriz de proximidad. Eso es lo que en principio vamos a marcar. Y aquí, eso simplemente le estamos diciendo al SPSS que nos dé estas tablas y ahora mismo las vamos a interpretar. Y aquí en la solución, número de soluciones que queremos, pues vamos a decir que, bueno, pues un mínimo de 2 clústeres, porque claro, decirle un clúster nada más, eso no es casi cementar, eso es sencillamente poner todos los países en el mismo grupo, ¿verdad? Entonces le decimos un mínimo de 2 y bueno, como son 8 países, pues le vamos a decir pues un máximo de 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es algo intuitivo, ¿no? Es algo que uno hace de forma priorística, si ustedes quieren. Bien, le vamos a continuar. Aquí en los gráficos, pues le vamos a pedir que nos dé el dendograma, ¿no? O dedograma. Ahora mismo no sé exactamente cómo lo decimos en español. Y, y aquí le decimos que nada de esto. No quiero esta información y ya está, le damos a continuar. En método, pues lo dejamos como está. Vamos a pedir lo que es la distancia euclidia y eso es lo que le pido que salga. Lo dejamos por defecto tal cual lo da. Y aquí en guardar como variable, pues le vamos a decir que sí, que nos guarde como variable, pues lo que sería una clasificación en 2 segmentos y una clasificación en 5 segmentos. Es decir, que le estamos diciendo ahora mismo al SPSS que cuando hayamos ejecutado lo que es nuestra segmentación jerárquica, pues que nos guarde como variables el segmento de pertenencia de cada uno de los países. Y le estamos diciendo que nos cree una variable que agregue los países en 2 segmentos, otra variable que agregue los países en 3, otra variable que los agregue en 4 segmentos y nuestros 8 países también otra variable que nos cree una variable que agregue los países pues en 5 segmentos diferentes. Eso sería en principio lo que le estamos diciendo aquí, en esto de salvar, de guardar, quiero decir. Y le damos a OK. Aquí tienen ya la salida del SPSS. Entonces, en esta salida, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, primero vamos a responder las preguntitas y así eso nos va guiando por la salida del SPSS. Recordamos, la primera pregunta es, teniendo en cuenta la matriz de proximidades, ¿qué países son los que tienen mayor proximidad? Es decir, se parecen más, y cuáles son los países que tienen más diferencias culturales. Se entiende en función de estas dimensiones que vimos antes en la base de datos que inventó Ofted. Entonces nos venimos aquí a nuestra salida del SPSS y nos fijamos aquí en la matriz de proximidad para poder ver eso. Entonces aquí ustedes ven que hay un cruce entre todos los países, una matriz que lo que consiste es en cruzar todos los países, todos con todos. Cuando el valor que nos da del parámetro de proximidad es pequeñito, el más pequeñito posible, es que los países se parecen mucho. Y cuando este parámetro de proximidad pues, es muy grande, es que los países no se parecen en nada o menos, ¿no? Entonces, esto es un tema que uno podría hacerlo de manera sistemática, mirando aquí, digo, bueno, este es el más pequeñito por ahora, pero tiene que haber otro porque esto lo hice, sí, lo hice en otro momento y había otro. Mira, por ejemplo, el Suecia con Dinamarca. Posiblemente son los 2 países de todos los que estamos considerando los que tienen una mayor proximidad, hay menor diferencia, ¿verdad? Es probablemente Dinamarca con Suecia, son los países, estos 2 países escandinavos, son los más parecidos. Esto es una manera, digamos, pues muy completa de verlo, pero también si ustedes quieren echar un ojillo aquí al plan de aglomeración,
y aquí lo podrías prácticamente ver. Esto va haciendo combinaciones de segmentos y empieza por los más parecidos. Y fíjate por cuál empieza, por el país número 2 y el país número 7 es la primera agregación. ¿Cuál es el país número 2? Dinamarca. Y el 7, Suecia. ¿Ves? No lo localiza. Es decir, tú te vienes aquí e inmediatamente lo ves. ¿Y cuáles son los segundos países más parecidos? Pues este te lo chiva también si lo miras por aquí. Lo puedes mirar aquí a ojo, uno por uno. ¿Cuál es el mayor inmediatamente después de 723? Pues, pues por ahora este, pero mira este, es más cercano y me parece que es este. Bien, también te lo puede estar chivando, pues esto aquí, 4,5 es Alemania e Italia. Lo puedes ver aquí o lo puedes ver aquí, lo puedes ir viendo, ¿no? Bien, entonces la pregunta que nos ha estado haciendo nuestra práctica es ¿cuáles son los países que más se parecen culturalmente, teniendo en cuenta las dimensiones que hemos considerado, que son todas esas dimensiones de aversión al riesgo, de masculinidad, feminidad y todas las demás, ¿no? Pues bien, los que más se parecen, la respuesta es Dinamarca y Suecia. Y nos venimos aquí y lo decimos. Venimos aquí y decimos, pues mira, ¿qué países son los que tienen mayor proximidad? Pues Dinamarca y Suecia. Si tú quieres pones el parámetro de proximidad que era 723, para que quede como más clarito. Esos son los dos países que más se parecen. Y los países que menos se parecen, los que son más distantes culturalmente, pues los que tengan un parámetro de relación más grande. Entonces, tú te vienes aquí y ahí este 9000 es muy grande. Y lo tiene con Bélgica, pero me da a mí que tiene que haber otro más grande. Mira, este es más grande. Son 9000 y pico y tiene que haber algún otro. Y mira, estos son 11000. Y me parece que es el más grande de todos. Bien, pues si no me falla el ojo, pues este es el más distante. ¿Cuáles son los menos parecidos? Dinamarca cuando lo comparamos con Bélgica. Son los países más distantes, ¿no? Dinamarca y Bélgica. ¿Por qué? Porque tiene 11.073, si no me despisto, y ese es el valor más grande. Pues lo decimos aquí. Venimos aquí y decimos Dinamarca y Bélgica, pues Bélgica, pues bueno, aquí Dinamarca y Bélgica son los más parecidos. Y Dinamarca y Bélgica, perdón, Dinamarca y Suecia son los más parecidos y Dinamarca y Bélgica son los más diferentes, porque obtenía un valor de 11.073, era, a ver, 11.073, sí, 11.073. Bien, con eso tendríamos la solución a la primera cuestión. Si queremos ser sistemáticos, pues entonces aquí debajo del anexo 1 pues ponemos esta matriz de proximidad, que es la que nos está pidiendo. Yo lo que hago es botón izquierdo para marcar, botón derecho para copiar. Entonces, tendríamos, a ver, aquí, y lo pegaríamos. Y para que esto no quede tan feo, lo puedo meter dentro del margen y le digo ajustar ventana y se me mete más o menos así, ¿verdad? Bien, como esto lo estamos grabando, al final de la práctica repito lo que sea necesario, ¿vale? Y así el recurso que estamos generando no es tan pesado para quien pueda visualizarlo a posteriori. Entonces, en esto de examinar el historial de conglomerados, qué país y qué etapas son el que primero y primera se reitera respectivamente, pues bueno, eso tendríamos que venir aquí a la salida en que hemos generado y lo veríamos pues aquí en el historial de aglomeración. Vemos que en la primera fase los dos países que primero combina son los que más se parecen, el 2 y el 7, es decir, Dinamarca y Suecia. Dinamarca y Suecia son los primeros que se combinan. ¿Y cuáles son los segundos? Pues el 4 y el 5, que son
Alemania y qué curioso, Italia. Son dos países que uno a veces percibe que son muy distintos y en muchas cosas se parecen mucho. Y, y la tercera iteración, ¿cuál era? El 2 con el 3, es decir, Dinamarca con Holanda. Esos son los países en principio que están teniendo mayor proximidad. ¿Cuándo es la primera vez que un país se repite? Pues aquí, en la tercera fase, podríamos decir. Esto es una película de mi generación, yo la recuerdo ver cuando era estreno, Encuentros en la tercera fase. Pues bien, es lo que pasa aquí. En el encuentro de la tercera fase, en la fase tercera de este proceso de combinatorio, pues se nos une y se repite lo que es Dinamarca, en ese caso por primera vez con Holanda. Eso sería, pues bien, en la tercera fase sería la respuesta que habría que poner aquí. Diríamos que qué país y qué etapa son el primero. Pues mira, el país era Dinamarca y la etapa es la tercera. ¿De dónde está sacando eso? Pues aquí, del historial de combinación. Nos venimos aquí y es este de aquí. Esto es la primera combinación y esta es la segunda. El país 2 y 7 no coinciden con el 4 y el 5, pero en la tercera fase se repite el país 2, que es Dinamarca. Y es la primera vez que existe una repetición, una reiteración en las combinaciones de proximidad. Es curioso saber que, de acuerdo con esta herramienta que está, la herramienta me refiero a instrumento de medida de la escala que inventó Ofsted, pues que Dinamarca sea un país tan en el corazón de Europa, ¿no? Es un país muy, desde el punto de vista cultural, pues el que aquí nos aparece como que tiene las mayores proximidades. Y el segundo es el país uno, Bélgica. Es decir, Dinamarca, en ese sentido, sería un país más similar tiene un núcleo de similaridades mayores con otros países europeos que Bélgica, que aparece por primera vez en la cuarta fase y se reitera en la quinta. Si es verdad que después, fíjate, aquí se vuelve a reiterar, ¿verdad? Y se reitera precisamente con qué país, con Dinamarca. Pues sepan ustedes que desde el punto de vista de esta herramienta muy potente que inventó FTED para medir las diferencias culturales, los países que técnicamente forman parte del corazón de Europa son Bélgica y Dinamarca. Son países que están en el corazón de Europa, ¿no? Desde el punto de vista de que están muy próximos en lo que es el núcleo de Europa. Pues bien, pues cogemos esto, lo copiamos para dejar evidencia y lo ponemos en el anexo 2 porque es lo que nos ha servido para dar esa respuesta. Lo pongo por aquí y lo pongo en el anexo 2 y lo pego. Bien, aquí, siguiente pregunta. Dice, observando el dendrograma, ¿cuántos segmentos parece óptimo considerar y qué países se integran en cada uno de ellos? Bien, el dendrograma es una imagen, una ilustración gráfica de la proximidad o, si se quiere, la disimilaridad, la diferencia entre países. Aquí lo tienen, es el dendrograma que marcamos que queríamos que nos diese el programa. ¿Y cómo se interpreta esto? Pues mira, se interpreta cuando tú veas esta línea así en horizontal, te está hablando de la diferencia. Entonces, el país 2 y el país 7, Dinamarca y Suecia, el 2 es distinto hasta que llega a esta altura, que en esta altura coincide ya con Suecia. El primer país con el que tenemos una unión aquí es Dinamarca y Suecia. Son los dos países más parecidos de la Unión Europea. Seguimos entonces esta línea y vamos viendo que es la siguiente unión es Alemania e Italia, ¿verdad? Porque el corte este sucede antes que cualquier otro corte, ¿verdad? Y nos habla de que si bien las diferencias entre Alemania e Italia son mayores que las que hay entre Dinamarca y Suecia, pues digamos que es pues la siguiente similaridad y por eso se nos forma aquí un segmento. Aquí tendríamos, digamos, 8 países, que son todos los que ven ustedes aquí, todos los que están aquí, y los primeros que se agregan son Dinamarca y Suecia. Los segundos son Italia y Alemania. Por tanto, en ese caso tendríamos 1, 2 y después 3, 4, 5, 6, 7 segmentos, ¿verdad? Si seguimos esta línea, vemos que los siguientes que se agregan es Holanda, cuando
Dinamarca y Suecia se unen a Holanda. Aquí formarían un segmento. Si esto sucediese, tendríamos un segmento aquí de países y tendríamos este otro, Alemania e Italia. Y después tenemos los demás que todavía no se han unido, porque son bastante más diferentes, son disimilares. Si seguimos interpretando el dendograma, vamos por la línea por aquí y vemos que es aquí cuando se vuelve a unir. ¿Y qué es lo que sucede? Que Alemania e Italia se unen a Bélgica y son entonces, forman un agregado, forman, digamos, un segmento. Y aquí tendríamos todavía pues Dinamarca, Suecia y Holanda. Si seguimos tolerando más diferencias, pues vemos que el siguiente sería cuando España se une. España se une al agregado de Alemania, Italia, Bélgica y España. Serían países que formarían otro segmento. Y todavía nos queda el Reino Unido descolgado, ¿verdad? Que es el más diferente de todos los países era de la Unión Europea, ¿no? Pues esto sucede solo hasta este punto. A partir de este punto, el Reino Unido, en vez de unirse al agregado de Alemania, Italia, Bélgica y España, lo que hace es unirse al agregado de los países escandinavos y Holanda, ¿verdad? Eh, mm, y aquí sucede, cuando ya toleramos muchas diferencias, que todos estos países se nos unen aquí en otro segmento. Bien, ¿para qué sirve entonces el dendograma? Ustedes lo están viendo. Para ver cómo se van de manera visual y gráfica, se van segmentando, es decir, agregando los países con otros en función de los criterios de segmentación que hemos utilizado, que son esos criterios de diferencias culturales. Posiblemente pues la mejor segmentación, y lo digo de forma intuitiva, es decir, de forma visual, sea pues la que une Reino Unido, Holanda, Suecia y Dinamarca por un lado, y por otro lado Alemania, Italia, Bélgica y España. De esa manera tendríamos una segmentación en dos segmentos y, y las diferencias no son tan grandes. El único país que presenta unas diferencias culturales relativamente importantes es el Reino Unido y al final termina, antes de llegar pues o prácticamente a la mitad del rango de la escala, pues coge y se une al grupo de los países escandinavos y Holanda. Bien, pues eso sería. ¿Cuál era exactamente la pregunta? Observando el dendograma, ¿cuántos segmentos parece óptimo considerar y qué países se integran en cada uno? Yo diría que dos. Es una decisión visual, es una decisión intuitiva, ¿no? Sobre la base del dendograma. Entonces diríamos, dos segmentos. Y pongo aquí, segmento 1, pues sería Holanda. Tendría que haber empezado por Dinamarca, ¿verdad? Que es el corazón. Dinamarca, Suecia y UK. Y el segmento 2, pues diría Alemania, Bélgica, Italia y España. Esa sería. Para yo evidenciar esta respuesta, pues cojo y voy a copiar el dendograma, ¿verdad? Entonces, me vengo por aquí y copio el dendograma. Y lo pongo en el anexo 3 porque es lo que evidencia, en lo que me baso para dar respuesta al 3, ¿verdad? Bien, pues de esa manera tendría ya estas tres preguntas resueltas. Voy a la última, a la cuarta, y dice, analizando el perfil de los segmentos jerárquicos, realizando una nova o test de estudio, ¿podrías describir cada uno de los segmentos hallados? Bien, lo que me está pidiendo es que describa los países en función de esas características culturales. Bien, para ello yo tengo que haber creado esos segmentos. Me los ha creado el SPSS. Recuerdan que cuando especificamos el análisis, pues le pedí que me crease varias variables. Una variable que reconociese pues 5 segmentos, la otra 4, la otra 3 y la otra 2, ¿verdad? Entonces esas variables, aunque se ven muy mal, yo por lo menos tengo muchas cosas abiertas. Voy a intentar despejar esto para poder ver algo. Aquí, a ver, no me deja mucho y aquí tengo miedo de cerrarlo porque es lo que se está grabando. Entonces, esta es una de las variables. Esta variable que se ha creado, ustedes ven, la primera de todas tiene 5 valores, tiene 5 segmentos. Esta que es nueva también que se ha creado, reconoce 4. Esta que está media tapada,
pues reconoce 3 y esta 2 y esta pues no es 1, esta 2. Estas dos y estas son, yo ya las tenía creadas, estas son las que yo realmente creé ahora mismo. Yo ya las tenía guardadas de antes, ¿verdad? Es decir, que aquí detrás ven esas variables. Bien, lo que me está pidiendo ahora mismo la práctica es que yo describa en función de esas dimensiones culturales pues los dos segmentos que he decidido de manera relativamente intuitiva pues distinguir. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues como son dos segmentos, lo voy a hacer por una TD-Student. ¿Por qué lo hago por una TD-Student? Lo hago por una TD-Student, pues porque la variable dependiente debe ser continua y la variable independiente debe ser dicotómica, es decir, la nacionalidad, o mejor dicho, el segmento 1 y el segmento 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Se vendrían aquí a analizar. En analizar le das comparar medias y en comparar medias el test de muestras independientes. Eso sería, ¿no? Analizar, comparar medias y el test de muestras independientes. Entonces, pulsando aquí, analizar, comparar medias y test de muestras independientes, pues lo que vamos a hacer es que en esta cajita metemos las variables. Metemos las variables culturales, que son estas. Bien, son las variables. Y aquí en la independiente meto esta de aquí. No, la primera que me aparece no porque lo veo aquí, son 5. Esta segunda, no, lo veo aquí, es que estas son 3, 4 segmentos, perdón. Esta de aquí, no, porque son 3 segmentos aquí. Tiene que ser esta y esta es la última, esta de aquí. Y la meto aquí. Y para limitar el rango, pues le doy valor mínimo de 1 y valor máximo de 2, porque son los valores que toma esa variable, son el segmento 1 y el segmento 2. Y le digo continuar, es decir, defino aquí los grupos, y los grupos es el grupo 1, 1 y el grupo 2, 2. Y le doy a continuar. Y aquí en opciones voy a especificar que me dé los descriptivos. En opciones, no, me lo da por defecto. Si no me deja marcarlos, que me lo da por defecto. No marco nada, es decir, que lo dejo tal cual. Entonces eso se queda como está y entonces lo que hago es OK. Y aquí lo tienen. Aquí tienen lo que es la salida de la TD-Student. Este gráfico de esta tabla de aquí y esta tabla de aquí. Aquí, como vimos en su momento en la práctica de la TD-Student y de la NOVA, de los análisis causales bivariantes, pues si se fijan aquí en la significación, ven que cuando el valor es igual o inferior a 0,05, pues hay diferencias significativas. ¿Qué te quiere decir? Que estos dos segmentos se diferencian sobre todo en distancia al poder, porque este valor es inferior a 0,05 y también no llega a diferenciarse en masculinidad, porque es superior a 0,05, pero sí llega en aversión a la incertidumbre, a diferenciarse estos dos segmentos en función de esa variable. Y también se diferencia en función del nivel de indulgencia. ¿De qué manera se diferencian? Pues lo veo aquí en los descriptivos. Por ejemplo, en distancia al poder, el segmento 1, miren la media, es mayor el valor que el segmento 2, que es 30. Por tanto, la distancia al poder, digamos que es pues, menor en el caso de los países escandinavos y es pues mayor en el caso de los países Alemania, Bélgica, Italia y España. ¿Qué pasa con la indulgencia? Me vengo aquí y lo interpreto. La indulgencia pasa pues que son menos indulgentes en los países anglosajones, escandinavos, y somos más indulgentes en los países de Centro Europa y Sur Europa, ¿no? Son Italia y España, Alemania y Bélgica, ¿no? Y eso sería la manera de interpretarlo, ¿no? Sería lo que podríamos ver en cuanto a los perfiles.
igual que también en cuanto a la aversión a la incertidumbre. Distinto, nos venimos aquí, lo interpretamos y vemos que hay muchísima menos aversión a la incertidumbre en los países escandinavos y mucha más en los países del sur de Europa, ¿no? Lo vemos en la media. Bien, en definitiva, la ventaja principal de una segmentación jerárquica es que son especialmente adecuadas para cuando la escalabilidad y la dimensionalidad de nuestra base de datos, es decir, tenemos pocas características y pocos casos, como es nuestro caso, ya he visto que simplemente con un vistazo veíamos la base de datos es pequeñita, pues las segmentaciones jerárquicas son especialmente adecuadas. Y quizás la desventaja mayor que pueden tener en comparación con la segmentación no jerárquica, la K-medias que vimos el martes con el resto de los compañeros de ustedes, es que estas son un poquito más difíciles de interpretar o digamos hay mayor subjetividad. Sin embargo, en las segmentaciones no jerárquicas, los indicadores estadísticos tienen una mayor contundencia, ¿no? Mayor objetividad, ¿no? Para dar respuesta a la pregunta de, última, copiamos esto para evidenciarlo, lo llevamos aquí, lo ponemos en el último anexo, que debe ser el cuarto. Es el cuarto. Y bueno, decimos pues lo que hemos visto. Diríamos que los países del norte de Europa, vamos a mirar en la base de datos para estar seguro cómo lo interpretan. ¿Cuál es la aversión a la incertidumbre? Bien, sí, es mayor en los países del sur. ¿Por qué? Porque Bélgica es país 1, déjenme asegurarlo, es segmento 1, eso lo veo en la base de datos. Bélgica es, vale, sí, el 1 es, antes lo decía al revés porque no estaba seguro, el segmento 1 está formado por Bélgica, por Alemania, por Italia y España, y el 2 son los escandinavos, entonces así es como hay que interpretarlo. Antes no estaba seguro y llevé un poquito a confusión. Entonces, sabiendo que el 1 es los países del sur de Europa o centro Europa, diríamos que la distancia al poder es mayor en esos países, ¿verdad? Los países 1. ¿Y eso es significativo? Sí, pues aquí lo decimos. Decimos, los países del norte de Europa presentan menos distancia al poder. ¿Y qué otras cosas caracteriza a los países 2? A los países 2, que son los del norte, que es decir, los escandinavos, vamos a mirarlo en la salida del SPSS, decíamos que es significativo la incerteza, pues resulta que los países de Centro Europa son mucho más aversos digamos, a la incertidumbre, es decir, España, por ejemplo, ¿no? Eso sería, pues, los países del norte de Europa presentan menos distancia al poder y son tienen menos aversión a la incertidumbre. ¿Y qué más caracteriza a los países 2 en comparación con los 1? Venimos aquí y había otra variable que era había otra por aquí debajo, era la de la indulgencia. Entonces, sabiendo que uno son los del centro Europa, pues la indulgencia son menos indulgentes los países anglosajones, son más indulgentes los países anglosajones, ¿no? Tienen un valor mayor en la media. Entonces nos venimos aquí y decimos que menos aversión a la incertidumbre y son más indulgentes.
y son más indulgentes, son más severos por los países que pertenecemos al segmento de Alemania, por ejemplo España y Bélgica y demás, ¿no? Bien, pues eso sería lo que es la práctica de hoy y las respuestas que habría que dar.